Bueno, en este video les vamos a explicar la última de las clasificaciones de las funciones. Las funciones se pueden clasificar de acuerdo a la operación que afecta a la variable independiente. Se clasifican en dos grandes grupos: funciones algebraicas y funciones trascendentes. Dentro de las funciones algebraicas tenemos las denominadas racionales e irracionales. Dentro del grupo de las racionales, las enteras o también conocidas como polinómicas y las fraccionarias. Veamos algunos ejemplos. Las funciones más básicas son aquellas que se denominan funciones racionales enteras o también conocidas como polinómicas. Acá tenemos un polinomio donde este es un polinomio de grado 3. Acá tenemos algunos deslizadores que representan a los coeficientes de este polinomio: a sub 0, que es el término independiente; a sub 1, el coeficiente de la x; a sub 2, el coeficiente de la x cuadrado; y finalmente a sub 3, el coeficiente de la x cubo. Si estos tres valen 0, estamos en presencia de la función polinómica más básica, que es la función constante. Si nosotros acá movemos, tenemos diferentes gráficas de funciones constantes: la que pasa por 4, la que pasa por 6, la que pasa por 7, etc. Si ahora nosotros modificamos a sub 1, tenemos la función, en este caso, a sub 0 vale 5, a sub 1 vale 2, es una función polinómica de grado 1, que es la conocida como función lineal. La anterior también era de grado 0, es la función lineal constante. En este caso, no es constante. Si nosotros modificamos, tenemos diferentes tipos de funciones lineales que después estudiaremos en profundidad en el siguiente módulo de estos materiales. Si ahora le asignamos valor a sub 2, pasamos a tener un polinomio de grado 2 cuya representación gráfica es conocida como parábola. Si acá modificamos, se modifica la gráfica, acá lo mismo. Y este tipo de funciones, si bien no las vamos a estudiar en profundidad en estos materiales que les vamos a asignar, sí son funciones importantes que detallaremos para los chicos que quieran ingresar a ingeniería o económicas, porque son muy importantes que las reconozcan. Finalmente, si le asignamos valor a sub 3, obtenemos funciones polinómicas de grado 3, se caracterizan porque su gráfica es continua, son curvas de este tipo, Volvamos a la clasificación de las funciones. Dentro del grupo de las racionales tenemos también las denominadas fraccionarias. Veamos algunos ejemplos. Las funciones fraccionarias más básicas, o dentro de este grupo, mejor dicho, hay un caso particular que se denominan homográficas. Es un cociente de dos polinomios lineales donde la característica es que el producto entre estos dos números debe ser diferente al producto entre estos dos números. Y el coeficiente de este polinomio tiene que ser diferente de 0. Bueno, estas son funciones racionales particulares que se denominan homográficas, que tienen este tipo de gráficas. Se caracterizan por tener una asíntota horizontal, una asíntota vertical y ser simétricas respecto del punto de intersección entre las asíntotas. Igualmente, no las estudiaremos en profundidad, es solo a modo ilustrativo. Acá tenemos
Otra función, esta vez no es una homográfica, es un cociente entre dos polinomios, un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado 2. Y finalmente tenemos acá otro ejemplo, cociente entre dos polinomios, un polinomio cuadrático en el numerador y cuadrático en el denominador. Tampoco estudiaremos en profundidad, es simplemente a modo ilustrativo para que reconozcan tipos de funciones. Las irracionales, que están también dentro del grupo de las algebraicas, la variable independiente está afectada por la operación raíz, que pueden ser raíces de índice par o raíces de índice impar. Si la raíz es de índice par, las gráficas son de este estilo. Y si las raíces son de índice impar, las gráficas son de este estilo. Después tenemos el grupo de las funciones trascendentes. ¿Qué significa acá? Que la variable independiente no está afectada por las operaciones básicas como en el caso de las anteriores. En el caso de las enteras, las operaciones que las afectan son suma, resta, multiplicación y potencias positivas. En el caso de las fraccionarias se agregan los cocientes, irracionales, como dijimos anteriormente, las raíces. En el caso de las trascendentes son operaciones especiales, como los logaritmos, las funciones trigonométricas, que tampoco estudiaremos en detalle, pero a modo ilustrativo le mostraremos algunas de estas. Las funciones exponenciales se caracterizan porque tienen una base positiva elevada a la x. Esa base puede ser mayor a 1, que son estos tres primeros ejemplos, o una base entre 0 y 1, que son estos tres ejemplos. Si la base es mayor que 1, todas las gráficas tienen esa característica. Y si la base está comprendida entre 0 y 1, las gráficas tienen esta característica. También estas funciones las estudiaremos en profundidad para los chicos que quieran hacer ingreso, tanto ingeniería como para económicas. Esto es simplemente a modo ilustrativo. Dentro de este grupo también tenemos las funciones logarítmicas, al igual que las funciones exponenciales. Las funciones logarítmicas depende de la base del logaritmo, el tipo de gráfica que tengamos. Si la base del logaritmo es mayor que 1, tenemos gráficas de este estilo. Si la base del logaritmo es un número comprendido entre 0 y 1, tenemos gráficas de este estilo. Y finalmente, nos faltan dos ejemplos, tenemos las denominadas funciones trigonométricas. Las 6 funciones trigonométricas básicas son, en primer lugar, la función seno, la función coseno, la función tangente, la cosecante, que es la recíproca del seno, la secante, que es la recíproca del coseno, es decir, 1 sobre coseno de x, y la cotangente, que es la recíproca de la tangente, es decir, 1 sobre la tangente de x. Y ahora sí, finalmente, la función valor absoluto. La función valor absoluto, la gráfica es una B corta, como se ve en ese gráfico, y acá mostramos un desplazamiento horizontal de esa función valor absoluto o un desplazamiento vertical de esa función valor absoluto. Esto es simplemente a modo ilustrativo para que reconozcan la clasificación de las funciones de acuerdo a la operación que afecta a la variable independiente. Nos vemos en la próxima.